Bueno, la historia clínica ginecológica en forma general es similar a las historias clínicas que ustedes ya deben haber estudiado en semiología. Debe constar, la que yo les voy a decir es la que usamos mucho en el Hospital Alfredo Pulso, que tiene los lineamientos generales de las historias clínicas de los distintos sistemas. Se basa en el sistema, en el Seguro Social y en mi hospital usamos el sistema MIS. En otros hospitales el sistema Serviente, pero con la historia clínica que ustedes deben familiarizarse es principalmente, obviamente, con la historia clínica del Ministerio de Salud Pública, que es, creo que es el formulario de consulta externa, creo que es el 005, que parece, el 008 es más formulario de emergencia que ustedes los van a usar, pero básicamente integra los siguientes aspectos. Bueno, en la historia clínica tenemos que hacer en primer lugar la identificación clara del paciente, su edad. Recuerden que hay homónimos, siempre, a ver, señora Juanita Castro, hay como 20 Juanitas Castro, ¿no? Pero Juanita Viviana Castro Montoya es otra. A veces tenemos, entre comillas, la suerte de tener mujeres con los mismos nombres y apellidos. Y obviamente va a cambiar su edad y sus referencias. Así que siempre hay que saber que estamos atendiendo la paciente que en la pantalla muestra, porque hay a veces equivocaciones en los informáticos, ¿no? Bueno, su edad, número de gestaciones, tipo de parto, fecha de última regla es fundamental en mi especialidad y en todas debería ser, porque muchos especialistas, cardiólogos, neurólogos, gastroenterólogos se olvidan de que cuando atienden a una mujer en edad reproductiva, ella puede ser susceptible a que en ese momento esté embarazada y que muchos signos y síntomas que presente pueden estar asociados a un embarazo, todavía a veces no o que lo está oculto. Así que a veces se cometen iatrogenias cuando, obvio, o la paciente omite este dato o no lo ha sabido o simplemente nunca preguntamos la fecha de última regla y por lo tanto no nos damos cuenta que podría estar esta joven embarazada en el momento que la estamos atendiendo. También es importante desde el punto de vista ginecológico preguntar si eso no es un método de planificación familiar, ya que muchas veces muchos de estos métodos no son sugeridos o indicados por profesionales de la salud, sino por el boticario o por el doctor Google, como le dicen algunos. Entonces, las chicas usan un método y no saben los eventos adversos o los efectos secundarios. Y hay métodos que provocan amenorrea durante el tiempo que se los usa. Y por lo tanto, cuando uno les hace la consulta, ellas dicen, ay doctora, vengo a la consulta porque no me he enfermado en 4 meses. Ah, ya, no se han enfermado. Enfermado dicen a la regla, no han enfermado, ya, no han visto regla en 4. Usted les hace una linda historia clínica, le pregunta antecedentes de amenorrea, etcétera, etcétera. Y al final, cuando ya termina, le dice, doctora, pero también estoy usando Depo-Provera. Ahí se acabó todo. Ahí fue el show. ¿Por qué? Porque la Depo-Provera es una inyección trimestral que dura 3 meses, que generalmente produce ausencia de menstruación mientras usan las pacientes, ¿sí? E inclusive, una vez que la dejan de usar, podría provocar un bloqueo de 1 año de la ovulación. Entonces, es importante, en el punto de vista de mi especialidad, preguntar si la mujer está usando o no un método anticonceptivo en el momento que la estamos atendiendo. Bueno, el motivo de consulta, ya sabemos, la paciente debe explicar con sus propias palabras lo que está, por qué la que viene, antecedentes personales, sociales, patológicos personales, patológicos familiares, personales, alergias, cirugías previas, hipertensión, asma, etcétera, los familiares lo mismo, ¿ya? Miren, hoy día me tocó atender a una paciente embarazada, súper complicada la señora, digamos que por el aspecto de ella parecía que de una clase, no sé, media alta, bueno, y venía con la mamá, embarazada, de 33 semanas, pero la barriga parecía de 27 o 28 semanas. Muy descomplicada, mejor dicho, muy complicada, fumaba. Uy, y dijo que más había fumado durante el embarazo. O sea, una persona, o sea, siempre debemos preguntar los hábitos, no asumir que no lo hacen, porque a veces se olvidan, ¿no? Pero esta señora lo más probable que tenga es un retardo de crecimiento intrauterino severo. Es la primera vez que la veo. Y no quería que le manden exámenes, no querían porque ya se había hecho en el seguro hace 2 meses. Bueno, ese tipo de pacientes es un paciente complicado. Afortunadamente, la gran mayoría no son así. La gran mayoría van siguiendo la orientación y se dejan
orientar por el médico que les está haciendo la entrevista. Bueno, antecedentes ginecológicos, obvio. Menarquia, primera menstruación, menagmia, que es como es el ciclo menstrual regular y irregular, las características del flujo, dismenorrea, metrorragia, menorragia, hipermenorrea. Bueno, que cuando veamos sangrado uterino anormal ya son términos que deberían caer en desuso, pero que todavía en el argot popular de nosotros los hemos seguido usando. Inicio de vida sexual activa también es importante, se usan métodos anticonceptivos, historia sexual, dispareunia, disminución de líbido, etc. Los antecedentes obstétricos, cuántos embarazos en total, abortos, cesáreos, partos, etc. Antecedentes de infertilidad. Y evaluación, ya, una vez que hemos hecho eso, tenemos que ir ya a la evolución de la enfermedad actual, desde cuándo aparecieron los síntomas, si hay dolor, dónde se localiza, desde cuándo, que precise el signo o síntoma principal del motivo de consulta. Muchas vienen con un síntoma, pero usted tiene la obligación de irles preguntando y resulta que a veces lo otro por el cual aparentemente ellas no fueron resulta ser de mucha importancia, ¿no? Preguntarles si se han hecho algún examen complementario anterior a la consulta, sea ecografía, Papá Nicolau, examen, etc. Y hacerles un interrogatorio muy rápido sobre los otros aparatos y sistemas. Ya. Luego pasamos a hacer el examen físico, que se lo debe hacer permitiendo siempre que el usuario esté cómoda. Esta es la posición de litotomía. Vamos a hacer como actividades detección oportuna del cáncer, examen de las mamas, y podemos nosotros detectar o digamos prevenir o detectar si existe o no algún problema, por ejemplo, maligno en el cuello a través del Papá Nicolau, y después se harán otro tipo de exámenes, ¿no? Exploración del área genital, la parte vulvar, vagina, útero, utilizamos el espéculo y el tacto vaginal si es pertinente. Ya, una vez que nosotros ya hemos hecho una correcta anamnesis, hemos hecho un buen examen físico, ya estamos en capacidad de establecer la impresión diagnóstica o un criterio diagnóstico. No hagan diagnóstico solamente escuchando lo que la paciente les dice. Ah, señora, ya le mando un eco, típico. O sea, le escuchan, le mando un eco, como que el eco fuera todo. No, es importante examinar a la paciente. Después de examinar, y ustedes se forman un mejor criterio diagnóstico y ahí sí solicitan exámenes o interconsultas que sean pertinentes de acuerdo a la sospecha diagnóstica, ¿no? Finalmente, ustedes se entrevistan, le dan las recomendaciones generales, le indican la receta médica, etcétera, ¿no verdad? Le haces énfasis en las recomendaciones, en lo que ella tiene que cumplir, cómo tomarlas, y va, ¿no? Entonces, eso es en forma general cómo deberíamos llevar una historia clínica ginecológica, ¿no? Bueno, para nosotros poder cumplir todos estos pasos, obviamente tenemos que tener criterios sobre semiología ginecológica, que me imagino que ustedes estudiaron muy bien cuando estudiaron semiología, porque ahí se estudia semiología por aparato. A ver, entonces, ya, cuando hablamos del examen ginecológico, no solamente vamos a explorar las mamas, el abdomen, no, mejor dicho, vamos a explorar no solamente la área genital, sino también las mamas y todo el abdomen, ¿sí? Porque esa es parte importante del control ginecológico. Ya hemos visto los elementos básicos para el examen ginecológico, ¿sí? Este cepillito aquí es un cepillo cervical o Cyto-Bruch, que nos sirve para introducirlo dentro del orificio cervical interno y coger muestras, ¿no? Generalmente se toma la muestra haciendo movimientos circulares a la derecha, y cuando vamos a ponerlo en una lámina portaobjeto, hacemos movimientos circulares en la placa dirigido hacia la izquierda. Bueno, entonces nosotros vamos en primer lugar a registrar siempre sus signos vitales, ¿no? El pulso, frecuencia cardíaca, temperatura, presión arterial, frecuencia respiratoria, el peso y la talla fundamental para evaluar el índice de masa corporal. Y ya sabemos que, digamos, nos da ciertos parámetros sobre el estado
digamos que nutricional, ¿no? No es tan perfecto, pero sí es de bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad. Y la saturación de oxígeno utilizando el pulso oxímetro, que ahora todos deben tener un pulso oxímetro, cuando van al internado a todos les exigen, es un elemento indispensable ya dentro de la misma consulta médica. Este de score mamá, que lo van a aprender en obstetricia, es una especie de puntaje que se utiliza utilizando estos parámetros para determinar el estado de una mujer. Si está en 0, pues está bien, y a medida que aumentan los números, si es 1, 2, 3, 4, se va volviendo más, digamos que hay signos vitales complicados o peligrosos para una mujer. Pero bueno, esto lo verán en obstetricia. Aquí está, esta es la tablita del score mamá y los signos que se utilizan, ¿no? Bueno, con respecto ya a la anamnesis, ya hemos hablado en forma general. Y una vez que hemos hecho la anamnesis, pues realizamos la inspección, que en ginecología hay dos momentos distintos. Observamos en forma general qué aspecto tiene la paciente, si viene pálida, si viene como que muy rubicunda, si viene con acné, si viene con mucho vello facial, o sea, vemos en forma su aspecto, si es pícnica, si es muy delgada, bueno, si tiene un cuerpo de pronto piriforme, o sea, por la distribución de la grasa, etcétera, ¿no? La actitud con la que va a la cita, uno puede observar, por ejemplo, la paciente que vi hoy día yo digo, esta paciente tiene un problema psicológico, porque la actitud de ella ante la atención médica y ante el trato que hacía hacia mis compañeras, hacia las enfermeras, etcétera, no era el adecuado. ¿Sí? El estado nutricional, la deambulación, etcétera. Bueno, las fases tenemos que verla, obviamente, fases gravídica, climatérica es un poco general, pero es más bien ya cuando usted ve una paciente que el cutis está muy seco, que hay muchas arrugas, pues ya puede estar presumiendo que está en la menopausia o está cerca de la menopausia, ¿no? Gravídica es por estas manchas café que se forman generalmente por influjo de los estrógenos sobre los melanocitos, y da este llamado cloasma gravídico. Y sutismo cuando existen exceso de andrógenos, ¿no? Bueno, con respecto ya a la inspección local, tenemos la inspección de las mamas, ¿qué vemos primero? Si son simétricas, asimétricas, si hay zonas rojizas, si hay eritema, si se las ve hinchadas, si hay edema, el pezón como está, si está invertido, o está vertido, engrosamiento con erosión, ulceraciones, etc. Los procedimientos ya exploratorios para palpar la mama se utiliza siempre el pulpejo del dedo, ¿ya? La cara palmar de los dedos, no la puntita de los dedos, y siempre tratando de ser ordenados en una forma, siguiendo las manecillas del reloj, o como por ejemplo aquí es una forma en espiral, pero va siguiendo, ¿no? Va aquí, va acá, va acá, va acá. Y siempre el examen de las mamas lo vamos a terminar a nivel axilar en la cola axilar de Spain, porque es la terminación mamaria a nivel de la axila, ¿ya? Entonces, también es obligación nuestra decirle a la paciente que tiene que aprender a hacerse su propia autoexploración de la mama, por lo menos una vez al año, una vez al mes, después del baño. En el baño postmenstrual. Nunca hacerlo antes de la menstruación, no, porque las hormonas pueden causar una mayor tensión mamaria, como imagino que le pasa a muchas jóvenes, y que generalmente esta tensión disminuye una vez que ya viene la menstruación, ¿sí? Entonces, hay que enseñarles eso a las pacientes, ¿no? Por lo menos una vez al mes. Generalmente lo hacen en el baño porque con el jabón, la espuma les ayuda bastante. Bueno, aparte de las mamas, vamos al abdomen, podemos fijarnos en esto, si tiene estrías. Ella está embarazada, muchas mujeres embarazadas, lamentablemente, por esa mala nutrición que tienen desde niñas y adolescentes, tienen una mala calidad de la piel, poco elástica. Y cuando la piel se ve forzada por el embarazo a crecer, empieza a abrirse la dermis. Esas son las estrías que no se corrigen así nomás. Muchas usan cremas humectantes, ayuda un poco, pero no mucho, ¿ya? Porque es un problema de adentro que viene, ¿ya? De falta de hidratación, y no es solamente el momento del embarazo. Bueno, también podemos observar estrías, por ejemplo, en mujeres
no embarazadas que han sido gorditas y que bajaron de peso, o que eran de bajo peso y se engordaron. Eso es como que va rompiendo las fibras, ¿no? Vemos abdómenes que tienen aparentemente tipo ascíticos, ¿no? Y las hernias o hernias, por ejemplo, incisionales de cicatrices anteriores en las cuales ha habido ya un debilitamiento de la aponeurosis y por ahí han salido ya las vísceras. Bueno, en la división topográfica, que ustedes lo saben bien también, son antiguos, pero siguen siendo válidos. La clasificación del abdomen por estos cuadrantes: hipocondrio derecho, izquierdo, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, y el hipogastrio, mesogastrio y epigastrio. Casi siempre nosotros andamos en esta área. Hipogastrio, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. O sea, más o menos acá, del ombligo para abajo, en el abdomen inferior. Si se nos hace difícil porque las pacientes son inespecíficas, ¿no? Ellas nos dicen, doctora, es que me duele aquí, aquí, aquí. No, doctora, me duele todo, me duele aquí, me duele allá. Bueno, ya no podemos definir mucho el asunto. Podemos utilizar la clasificación por cuadrante. Cuadrante superior derecho, izquierdo, inferior derecho, izquierdo, ¿no? Para ir un poco localizando la molestia. En la palpación abdominal, ya pues tenemos que buscar las características, si hay tumores, la consistencia, la superficie, la movilidad, si hay hernias, si hay problemas de ascitis. Bueno, cuando ya nos toca esta mujer que está en una posición ginecológica, aquí están los talones, talonera, posición de litotomía, observamos la piel de los labios mayores, la cara interna de los muslos, porque a veces también hay manchas o lesiones micóticas, la zona del periné, la región perianal, cómo está distribuido el sistema piloso y cómo son los labios mayores. A veces uno encuentra hipertrofia de los labios mayores o hipertrofia de los labios menores o atrofia también, ¿no? Bueno, también ya para poder observar mejor ya la parte de los órganos internos, nosotros utilizando el dedo pulgar y el índice de la mano izquierda, entreabrimos los labios mayores con el objeto de observar bien el clítoris, los labios menores, el meato urinario, el vestíbulo, el introito vaginal, el himen y sus restos, ¿no? También podemos observar si hay sangre, si hay signos de vulvitis, de úlcera, pólipos, condilomas, tumores, quistes, ¿no? También podemos hacer toser a la paciente, es decir, aumentando un poco la presión intraabdominal o hacer digamos, maniobra de Valsalva y ver si los órganos internos, sea la vejiga, sea el recto o el útero o todo, no se protruye hacia la parte de afuera. Bueno, aquí están los distintos tipos de himen: anular, septado, cribiforme, después del parto, porque nunca va a quedar igual, o después de una relación. Ya. Entonces, entre los exámenes que nosotros también debemos revisar, ya hemos dicho de lo de las glándulas de Bartolín, que son 2 en posición 5 y 7, y que se puede ver de esta forma cuando está inflamada por algún bloqueo del conducto o por una causa infecciosa. Ya, también el útero debe estar normalmente en esta posición, quien está en una posición de anteversión, pero cuando el útero se desplaza por la vagina, pues forma lo que llamamos prolapso uterino. Entonces, aquí vemos claramente, esta es una mujer, por las características de la vulva, ya sé que es una mujer mayor, posiblemente posmenopáusica, posiblemente de 70 años o más, en la cual se observa el cuerpo uterino totalmente salido hacia afuera, ¿no? Aquí una zona enrojecida. Y bueno, hablamos de los prolapsos de primer grado, segundo grado y los prolapsos completos. Bueno, esta de aquí es una imagen de la especuloscopía, en la cual, utilizando asimismo el dedo índice y el dedo pulgar, abrimos los labios vulvares y el espéculo entra generalmente en una posición no tan vertical como aquí, sino un poco oblicua para disminuir el dolor, entra cerrado y se va al fondo. Y en el fondo se abre, ¿ya? Se abre y nos permite una mejor visualización del cuello uterino y de las paredes vaginales. Obviamente los espéculos pueden cambiar de tamaño de acuerdo a las necesidades, o sea, uno no puede usar el mismo tamaño para todos, aunque generalmente en los hospitales ustedes van a dar el medium.
el de la, mira, ajá. Bueno, aquí está lo de la especuloscopía. Entonces, durante este examen podemos ver la infección de las paredes vaginales, el flujo, visualización del cuello. Vemos, por ejemplo, este cuellito que ustedes van a ver después cuando veamos infecciones del tracto genital inferior, como punta de fresitas con puntitos rojos, es típico de una tricomoniasis, ¿ya? Cuando uno ve este cuello con estos puntitos aquí, hay que dar generalmente tratamiento para tricomonias. También puede haber úlceras, etc. Bueno, tenemos aquí lo del tacto vaginal. Para hacer tacto vaginal, bueno, aquí la persona que va a hacer el tacto es izquierda, ¿no? Yo soy derecha, entonces hago lo contrario, así. Bueno, ustedes no sé cómo me vean, pero esta parte, aquí por ejemplo el operador está haciéndolo, es zurdo, y lo está haciendo el pulgar, y los dedos los está introduciendo en la vagina, ¿no? Entonces el meñique y el anular se introducen dentro de la cavidad vaginal, ¿no? Para buscar deformaciones del canal, si encontramos tumores, si vemos ocupaciones del fondo de saco, primero se toca el cuello uterino y después empezamos la exploración en los fondos de saco, ¿no? Y vemos también si el cuello, al mover el cuello hay dolor, ¿no? Después podemos hacer palpación bimanual de útero y anexos, etc. Bueno, aquí esta exploración bimanual, introducimos los dedos aquí en la vagina, como vimos en la gráfica anterior, y con la otra manito presionamos encima del pubis, ¿no? En la región suprapúbica, tratando un poco de acercar el cuello a nuestra mano, ¿no? Entonces, si yo veo este útero aquí, este útero está en anteversión. Aquí, bueno, en el cuello uterino palpamos su consistencia, ubicación, contorno, movilidad. Y las posiciones uterinas que son las que están puestas aquí. ¿Ves? Anteverso flexión, esta es retroflexión, esta es también una posición de retro, está como retrocedido y retrovertido, ¿no? Aquí vemos un útero en posición normal. Si ustedes se fijan, aquí está la vejiga, esta es la sínfisis del pubis, la vejiga y el recto. Eso está acostado encima de la vejiga. Esto es retroversión, que puede ser distintos grados porque está hacia atrás. Anteflexión, porque aparte de que está en anterior, está muy doblado. Y esto es retroflexión. Bueno, también tenemos que palpar los fondos de saco, que son fondos de saco vaginales, si están sensibles o no. Y hacemos también el tacto rectal, ¿no? Ahora, el tacto rectal no es que le hacemos a todo el mundo. A veces hay necesidad de hacerlo. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una episiotomía y de pronto han metido puntos muy profundos, siempre verifiquen, haciendo un tacto rectal, si el hilo que ustedes han pasado no ha pasado hacia el recto, ¿ya? A veces pasa. Para evitar que se formen fístulas, porque puede formarse una fístula recto vaginal por esta acción, ¿ya? Lo mismo uno hace cuando uno está reparando un rectocele, haciendo por vía quirúrgica. Hay que verificar si en un punto no se nos fue la mano y hemos atravesado. Si eso se da, hay que desbaratar y volver a solucionar el problema. También hay una palpación que es tacto, palpación recto-vaginal, que me parece muy, digamos que dolorosa para un paciente, pero debe ser necesaria. Yo personalmente no la he hecho así, creo que alguna vez por algún estudio, pero no. Consiste en cambio en poner la mano aquí sobre el pubis y ustedes ven que un dedo está metido en prácticamente dentro de la cavidad vaginal y otro en la área rectal, ¿no? Esto se usa más como un tacto para los que hacen oncología mucho, ¿no? Y quieren verificar, hacen también este tipo de tacto, ¿no? Y también tenemos una palpación combinada vagino-perineal. Bueno, la fotito no es tan buena, pero también sirve como para exponer, por ejemplo, en caso de hemorroides. A veces la paciente dice, doctora, yo sangraba. Usted las ve así como externamente, como que no ve nada. Pero si mete el dedo en el orificio, digamos que vaginal, y como que lo empuja hacia adelante, y con la otra mano, como que abres obviamente el glúteo, podrías estar revisando y viendo quizás algún detalle de hemorroides, ¿no? O fístulas en las gestantes, ¿sí? Entonces esto es en forma general.
de exploración. Y tenemos también bueno, vamos a parar aquí un ratito. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí de estos exámenes general que les he presentado? Si tienen alguna duda, por favor, me avisen. El tacto vaginal con el índice y el dedo. Con el índice, ajá, y el dedo medio, pues, ¿no? Ajá. No, lo que pasa es que tú haces así y los otros como que se repliegan hacia atrás. Es el pulgar, así, ¿ya? Así es, ese es el tacto, ¿sí? Estos tienen que quedar hacia atrás, ¿ya? Así. Entonces, por ejemplo, bueno, en las prácticas uno ve mejor esto, ¿no? Entras a la cavidad vaginal, por ejemplo, para yo ver dilatación, yo tengo que hacer mi manito así y abro así. Ahí voy viendo 1 centímetro, 2, acá. Pero cuando yo quiero saber si la pelvis es buena, doblo mis manos y hago esto, ¿no? Veo el fondo uterino, veo si hay las espinas ciáticas y voy viendo la capacidad de la pelvis. Pero para examinar en general es así, ¿sí? Así. Y con la otra mano presionamos el área púbica tratando de atraer el cuerpo uterino hacia mis dedos, ¿sí? Entonces, con la práctica uno va, por ejemplo, ahí está en anteversión, está en retroversión, y bueno, ya se vuelve una cosa común, ¿sí? Así. La palpación bimanual de útero y anexo, ya les dije, es muy importante para poder reconocer la posición uterina. Porque, por ejemplo, para yo poner una T con cobre, yo necesito saber si el útero está en anteversión o en retroversión. Lo primero que hago es medir el fondo uterino y generalmente me dan histerómetros de metal. Si fuera de plástico es un poquito más flexible, pero te dan de metal. Los histerómetros generalmente son instrumentos que tienen la punta doblada, es como redondeada y doblada hacia arriba. Entonces, como la mayor parte de las mujeres tienen úteros en anteversión, uno introduce el histerómetro muy despacio, hasta que siente un topecito, pero lo hace hacia arriba. Pero antes de introducirlo, usted ya ha hecho su palpación bimanual, útero anexo, y ya identificó que el útero está en anteversión, lo hace así. Pero si el útero está hacia atrás, en retroversión, no hacia adelante, usted en cambio voltea el histerómetro y la puntita la pone hacia abajo. ¿Por qué? Porque si usted un útero en retroversión coge el histerómetro como que está en anteversión y lo manda adelante, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué puede pasar? Una perforación uterina. Porque un útero cuyo cuerpo está todo desplegado hacia atrás, yo lo estoy poniendo un instrumento como que estuviera hacia arriba, hacia adelante. Y eso tranquilamente perfora. Y eso les puede pasar poniendo una T de cobre, haciendo una histerometría, haciendo instrumentación o un legrado. Y a ustedes les va a tocar hacer, probablemente. Están ahí y les va a tocar hacer una mujer que llega sangrando, que la van a mandar a poder hasta que sangran. Están en una noche tormentosa por ahí en un pueblito, ahí en la rural, que no tienen ni carro. Entonces, les va a tocar solucionar algunos problemas, ¿no? Entonces, muy pilas cuando hagan su rotación de ginecobstetricia para ir viendo esos detalles, ¿no? Algunos, ya les dije, les tocará a una compañera interna de obstetricia o interno de obstetricia, pero a otros no les va a tocar y a uno le tocará resolver problemas de la comunidad. Pero eso sí, es mejor, si no tengo muy clara la película o no sé muy bien la técnica, mejor hago algo delicado, suave y la transfiero, ¿sí? Mejor a veces hacer una transferencia adecuada, una derivación adecuada antes de cometer una iatrogenia. En los legrados que se hacen posparto, cuando atienden un parto, ustedes han atendido un parto, y la placenta se quedó retenida, entonces es más suave porque ahí no es mucho estudio, ante todo el útero no va a estar en anteversión, retroversión porque está grande. Ahí con las curetas el orificio ancho es mucho más fácil, es menos probable que uno perfore un útero de una mujer que ha dado a luz inmediatamente. Más riesgo es cuando son intervalos, es decir, cuando es por un aborto incompleto, algo pequeño, o por ejemplo,
sí, o una mujer que tiene un sangrado uterino normal y está en el sangrado premenopáusico, qué sé yo, entonces tocará a veces hacer un legrado uterino, ¿no? Eso por un lado, ¿ya? Y, Doctora, una pregunta. Usted mencionó de que debíamos, antes de usar el historómetro, debíamos ubicar si están ante anteroversión o retroflexión. Pero eso se hace al momento de palpar abdomen. Claro. Digo, o sea, la pelvis en el hipogastro sería, se lo hace a través de la palpación. Claro, ustedes cuando tienen la paciente en posición ginecológica, hacen tacto y con una mano el dedo y el medio zona pública. Entonces ahí más o menos pueden identificar posición uterina, ¿no? O sea, si fuera retroversión, no lo palparía. Si fuera en retroversión, no vas a palpar, sino, es como que usted ve el cuello uterino, lo siente en la parte más superior de la cavidad vaginal. Entonces, es como que uno mismo siente como que el cuerpo se va hacia atrás. Ya le digo, esto realmente esto es de práctica, ahí sí ya. A veces en la sala de simulación de la facultad, yo les ponía unos modelitos anatómicos para que los chicos practiquen también, ¿no? Aquí ahorita está complicado el asunto, pero sí lo van a poder identificar. No es tan difícil como se ve. Pero lo que sí les digo que antes de hacer una instrumentación dentro de una cavidad uterina, que es una cavidad ciega, porque ustedes no están viendo hasta dónde está el fondo, es hacer la palpación.